Creo que ya tenemos conexión, me dicen que sí, con el director gerente de Down España, Agustín Matía. Señor Matía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a propósito de los premios Goya, con ese premio otorgado a Jesús Vidal, se está hablando y mucho de los discapacitados en España, de cuál es el papel que tienen que llevar en nuestra sociedad. Se habla también, por otro lado, del aborto, ya que la mayoría, por ejemplo, de los síndromes de Down, que no es el caso de Jesús Vidal, pues son desgraciadamente abortados. La legislación actual ampara que se pueda abortar hasta la semana 22 a esos niños que son discapacitados. ¿Qué datos maneja su asociación? Porque los últimos que yo tengo son de más del 90%, casi el 99% en otros datos, en otros casos se está hablando de un porcentaje de prácticamente del 100%, ¿no? Bueno, tan alto no. El problema que tenemos es que no existe un registro que permita conocer de forma sistemática cuál es la realidad. Lo que tenemos son estimaciones, datos parciales. Estos datos parciales, la fotografía, nos dicen que respecto al síndrome de Down, pues en este momento posiblemente nacerán solamente un 20% de los posibles casos que podrían haber nacido. Más o menos es la realidad. Que empieza a ser una fotografía bastante similar en la mayor parte de países desarrollados, por cierto. Señor Matías, ¿diría que el aborto se está utilizando como un método anticonceptivo con los niños síndrome de Down? Sobre todo que lo que se está utilizando es el factor discapacidad dentro de la regulación del aborto. Es decir, hay que recordar a todos los que nos escuchen que España, que se ha significado firmando la Convención de Derechos, tiene una petición expresa de Naciones Unidas para que se elimine el aborto por discapacidad. Es decir, la condición de discapacidad no puede ser objeto de regulación de aborto, porque es un ataque, es una vulneración a los derechos humanos, a la dignidad intrínseca a cualquier persona con discapacidad. En España, efectivamente, tenemos un supuesto en nuestra legislación de aborto que implica que aparece la discriminación por discapacidad, y este supuesto debe desaparecer, debe ser eliminado. Si nuestro Parlamento decide regular el aborto, lo tiene que hacer en igualdad de situación y condiciones que cualquier persona tenga o vaya a tener discapacidad o no vaya a tener. Bueno, aunque no sea Down, se está hablando mucho de Jesús Vidal, de este actor premiado en los premios Goya, celebrado el pasado sábado. Él sufre otro tipo de discapacidad, pero lo que está poniendo de manifiesto es la integración en la sociedad de personas que, en fin, tienen una discapacidad. En el caso de las personas que tienen síndrome de Down, ¿qué porcentaje, no sé si manejan ustedes alguno, diría de inclusión? Van al colegio, reciben una educación especial, pero luego también acceden al mercado laboral. Sí, todavía estamos en tasas, en índices bastante precarios. Hemos avanzado, pero los índices son muy precarios. Por ejemplo, en el sistema educativo, sobre todo en infantil, primaria, la mayor parte de los niños con síndrome de Down pues están en integración educativa. Sin embargo, las condiciones en las que se está dando esa integración son todavía muy deficientes, no son ni mucho menos que óptimas. Y en el tema laboral hay un dato muy claro, para que nos hagamos una idea. Aproximadamente solamente un 15% de las personas con síndrome de Down en situación de empleabilidad están trabajando en la actualidad. Es un índice bajísimo. Quiere decir que todavía hay retos muy grandes en términos de inclusión que están pendientes. ¿Cómo debe ser, además de, en fin, de ir avanzando en el sistema educativo, cómo debería ser esta integración de las personas con síndrome de Down en la sociedad, señor Matías? Pues sobre todo eliminando todo tipo de barreras y de casos de discriminación. El tema educativo, que está pues últimamente muy Sí, en la palestra, se iba a preguntar, precisamente ¿cuál sería por el el cual, mejor método? O sea, ¿se le hace un favor a los niños síndrome de Down mezclándoles con otros que no lo son en una clase, por ejemplo? en términos generales, evidentemente. Es decir, cualquier planteamiento de separación, de exclusión, de segregación, aunque sea basado en buenas intenciones o en una atención especializada más a medida, en el fondo no hace más que generar barreras. Hay que recordar, además, que los planteamientos generales, la misma defensa que hacemos pues por el derecho a la vida de las personas con síndrome de Down basada en el texto de derechos humanos, ese mismo texto nos dice que la inclusión debe ser el mapa general, el marco general para cualquier situación. Hace poco nuestro país ha eliminado la última barrera en el derecho al voto,
para las personas con discapacidad. La base de esa reivindicación era precisamente de derechos humanos, que no había motivos para establecer limitación de derechos civiles para personas con discapacidad. Y lo mismo en otros casos. En el sistema educativo, lo que está en entredicho es la calidad de un sistema educativo de la escuela para poder atender la diversidad, incluso la diversidad compleja, complicada, difícil, como es la de la discapacidad o la discapacidad intelectual. Pero es que de eso se trata el reto social, de conseguir una sociedad abierta a la diversidad. Es difícil, pero se puede optar por ella. Señor Matías, seguro que conoce casos de padres que reciben la noticia de que esperan un niño síndrome de Down y están dudando sobre si abortar o no. ¿Qué le diría usted a esos padres? Seguro que a su asociación han llegado montones de casos similares. Sí, es una situación muy habitual y sobre todo lo primero que hay que decir a los padres que están en esa situación es que es totalmente comprensible las dudas, los temores, los miedos, pero sobre todo lo primero es que no tengan miedo, que piensen primero en el hijo, que es el suyo, que tienen por delante y que van a tener. Y lo segundo, que ante las dudas consulten, que hablen con otros padres, que sus decisiones se basen, que estén informadas, que tengan la base de conocimiento, de hablar con otras familias, de conocer la vida real de las personas con síndrome de Down. Nosotros tenemos claro que cuando eso se da en condiciones de neutralidad, sin sesgos, la mayor parte de los padres son conscientes que son vidas que tienen todo el derecho del mundo para ser vividas y que el aborto, en el caso de por nacer una persona con síndrome de Down, pues no es una justificación realmente que haya que tener en cuenta. Señor Matías, por curiosidad, ¿cómo se subvenciona su asociación, Down España? Pues mira, muy sencillo, para cualquiera que esté interesado, además basta con que se meta en nuestra página web, hay un apartado de transparencia y las mismas cuentas, los mismos informes que utilizamos en nuestras asambleas, con los que informamos al Ministerio, pues somos una entidad de utilidad pública, la gente los puede ver, incluso los porcentajes de financiación. Básicamente hay una mezcla de financiación pública, privada, que cada vez tiene más peso, y una parte también de financiación propia, pues de donaciones, de sponsorizaciones, de patrocinios. Bueno, la vida de una ONG en estos tiempos a veces es complicada, pero bueno, ahí se puede ver en detalle cómo funciona. Agustín Matías, director gerente de Down España, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.